Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema, de verdad fascinante. Sí, uno que mezcla lo sobrenatural, la historia, la teología. Exacto. Hablaremos de brujas y fantasmas, pero desde la perspectiva cristiana. Tenemos como base un análisis bastante detallado. Brujas y fantasmas. Análisis teológico cristiano se llama. Ese mismo. Y la idea es entender cómo el cristianismo ha visto, ha condenado y a veces como que ha reinterpretado estas figuras. A lo largo del tiempo, claro, usando la Biblia, pero también viendo cómo cambió el pensamiento, ¿no? Justo. Bueno, entremos en materia. Empecemos por la Biblia. ¿Qué dice sobre la brujería? Porque parece bastante directa, ¿verdad? Sí, la verdad es que la condena es muy consistente. Brujería, hechicería, adivinación, hablar con los muertos, todo eso. Lo ve como algo malo, ¿no? Como detestable. Exacto, lo asocia con idolatría, con rebelarse contra Dios. Hay textos que son, muy conocidos y con un impacto histórico enorme. Imagino que te refieres a Éxodo. Claro, Éxodo 22:18. Ese famoso y terrible «a la hechicera no dejarás que viva». Ese versículo. Se usó para justificar tantas cosas horribles. Muchísimas persecuciones, ejecuciones. Y luego está Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Ese es súper específico. ¿Qué prohíbe exactamente? Pues mira, prohíbe adivinar el futuro, usar hechicería, interpretar presagios, hacer magia, encantamientos, consultar a médiums o a espíritus. Y también lo de hablar con los muertos, la necromancia. Justo. Y dice claramente que todo eso es abominación para el Señor. O sea, no deja lugar a dudas. Y esto no es solo cosa del Antiguo Testamento, ¿o sí? No, para nada. En el Nuevo Testamento también se ve. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5. Ah, sí, la lista de las obras de la carne. Exacto. Pablo incluye ahí la hechicería. La palabra en griego es pharmakeia, que es curioso porque también puede significar usar drogas o pócimas en rituales, ¿no? Interesante. Y dice que esas cosas impiden heredar el reino de Dios. Y otro texto muy fuerte es 1 Samuel 15:23. ¿Qué dice ese? Compara la adivinación, fíjate, con el pecado de rebelión contra Dios y la terquedad con la idolatría. La idea de fondo es clarísima. Buscar poder o saber fuera de Dios es como darle la espalda, básicamente. Eso mismo, es rechazar su autoridad. Ok, entonces la condena es clara. Pero hay un episodio en la Biblia que siempre genera como debate, ¿no? La historia de la nigromante de Endor. Ah, sí. El caso de Saúl. Es un punto teológicamente complejo. Sí. ¿Nos recuerdas un poco qué pasa ahí? Claro. Está en 1 Samuel 28. El rey Saúl está desesperado. Tiene una batalla encima contra los filisteos y siente que Dios no le responde, que lo abandonó. Y en esa angustia, ¿qué hace? Pues hace lo que no debía. Busca a una mujer en Endor, que tenía fama de poder contactar espíritus. Va disfrazado y le pide que haga subir al espíritu del profeta Samuel, que ya había muerto. Y el relato dice que aparece Samuel. Sí, aparece una figura que se identifica como Samuel y le da un mensaje terrible a Saúl, que va a perder la batalla y a morir. Lo irónico es que Saúl, el rey, está rompiendo la ley que él mismo debería defender. La de Deuteronomio 18. Exacto. Es un acto de pura desesperación y desobediencia. Ahora, la pregunta clave es, ¿quién apareció realmente? Si la Biblia condena esto y dice que los muertos están con Dios o en otro lugar, ¿cómo pudo aparecer Samuel? Ahí está el dilema. Claro. Y, históricamente, ha habido como dos grandes interpretaciones para esto. A ver, ¿cuáles son? La primera, que ha sido muy fuerte sobre todo en el protestantismo, pero también en parte del catolicismo, es que no era Samuel de verdad. Entonces, ¿qué era? Pues, un demonio disfrazado. ¿Una ilusión demoníaca? Para engañar a Saúl, para hundirlo más. El argumento es que los justos muertos están en paz, y no se les puede molestar si. Tiene sentido dentro de esa lógica. ¿Y la segunda interpretación? La segunda sugiere que fue una intervención directa y excepcional de Dios. O sea que Dios mismo permitió, de forma única, que el espíritu real de Samuel apareciera. ¿Pero por qué? ¿Para validar a la nigromante? No, al contrario. No para validar la práctica, sino para darle a Saúl un último juicio, inapelable, como una muestra de la soberanía de Dios incluso en esa situación. Interesante. O sea que ambas interpretaciones, aunque diferentes, buscan mantener la coherencia.
La nigromancia sigue mal y la aparición no prueba que funcione como creen sus practicantes. Exactamente. El punto central, sea cual sea la interpretación, es la condena del acto de Saúl y la afirmación del control de Dios sobre todo, ¿no? Vida, muerte, más allá. Y justo hablando de esa frontera entre vida y muerte, esto nos lleva a la idea popular de los fantasmas, de las almas errantes. Si la teología rechaza contactar a los muertos así, ¿qué dice de los espíritus que supuestamente andan por aquí? Bueno, la enseñanza bíblica más común y la que ha formado la teología cristiana es bastante clara ahí. Después de morir, las almas tienen destinos definidos. Los creyentes con Dios, los no creyentes, aparte. Algo así. Pablo en Filipenses dice que desea partir y estar con Cristo. Y en Lucas 16, la parábola de Lázaro y el rico, habla de un gran abismo que no se puede cruzar entre los dos destinos. Entonces, esa imagen tan típica del fantasma que pena, que se queda atrapado aquí, no encaja mucho con la Biblia. En general no. La teología tradicional rechaza esa idea. Cuando se habla de apariciones o cosas así, las explicaciones suelen ir por dos lados. ¿Cuáles? Una es el engaño demoníaco. Espíritus malos que se disfrazan de muertos para asustar, confundir o alejar a la gente de Dios. ¿Y la otra? La otra es más terrenal. Ilusiones, sugestión, cosas naturales que se malinterpretan o hasta fraudes. Pero es curioso, porque la propia Biblia sí menciona momentos donde la gente cree ver fantasmas. Sí, y es muy interesante cómo se cuenta. Por ejemplo, en Mateo 14, cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua. Se asustan pensando que es un fantasma. Exacto, un fantasma, dice el griego, y Jesús les dice enseguida, «Ánimo, soy yo, no teman». Y aún más claro en Lucas 24, después de resucitar, cuando se les aparece y creen que es un espíritu. Justo. Y él les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Él mismo hace la diferencia entre su cuerpo resucitado y un espíritu sin cuerpo. Queda clara la base bíblica, pero como decías al principio, la interpretación cambió mucho con el tiempo. Mencionaste figuras clave. ¿Cómo veía San Agustín todo esto? San Agustín, que es un gigante de la Iglesia siglos IV y V, tenía una visión bastante, digamos, particular para su época. Sobre la brujería era bastante escéptico de que muchas cosas que se les atribuían fueran reales físicamente, ¿Cómo qué cosas? como los vuelos nocturnos, transformarse en animales. Él tendía a verlo más como ilusiones, fantasías, sueños provocados por el demonio. ¿Y por qué pensaba eso? Su razonamiento era teológico. Creía que aceptar que las brujas y el diablo pudieran cambiar la creación de Dios de forma tan real y física era como darles demasiado poder, casi como si pudieran competir con Dios, y eso chocaba con la idea de la omnipotencia divina. O sea que ya muy temprano una figura súper importante dudaba de la realidad física de la brujería. La veía más como una ilusión del diablo. Qué contraste con lo que vino después, ¿no? Totalmente. Un escepticismo sobre la capacidad de hacer esos prodigios físicos, no sobre la maldad o la influencia del demonio en sí. Y esta visión de Agustín influyó bastante en la Alta Edad Media, ¿En qué sentido? en que las penitencias por brujería solían ser más leves. Se centraban en corregir la superstición, la herejía, pero no tanto en castigar un supuesto pacto físico con poderes reales. Pero esa moderación, bueno, se acabó, ¿no? Pienso en el Maleus Maleficarum. Sí. El martillo de las brujas. Finales del siglo XV, escrito por Kramer y Sprenger, dos inquisidores dominicos. Eso fue un giro de 180 grados. ¿Qué decía de tan diferente? Este libro no solo decía que la brujería existía, sino que insistía en que el pacto con el demonio era físico, corporal. Describía con detalle cómo las brujas volaban a los aquelarres. Las reuniones secretas para adorar al diablo. Exacto. Cómo tenían sexo con demonios, cómo causaban daños reales el maleficium con poderes que les daba Satanás. Y el impacto de ese libro fue brutal, ¿no? Se volvió como la guía para cazar brujas. Devastador. Se imprimió mucho, era la novedad de la imprenta, y se difundió rapidísimo. Pero no fue solo eso, mezclaba como una autoridad teológica con instrucciones prácticas, casi un manual de cómo identificar, interrogar y condenar brujas. Con tortura incluida, imagino. Claro, a menudo con tortura. Y eso dio una justificación teológica y como legal que alimentó la caza de brujas de una forma terrible en la Edad Moderna, tanto en zonas católicas como después en protestantes. Justo. Mencionas a los protestantes.
Es llamativo que el Malleus saliera justo antes de la Reforma. ¿Qué pensaron Lutero o Calvino de esto? ¿Siguieron esa línea o fueron en contra? Es buena pregunta. En general, Lutero y Calvino, ya en el siglo XVI, no adoptaron ese escepticismo de Agustín sobre los poderes físicos. No. Entonces, ¿qué creían? Ellos, basándose en una lectura muy literal de la Biblia, como el «no dejarás que viva» de Éxodo, creían firmemente que la brujería era real, un pacto con el diablo con consecuencias muy malas, espirituales y físicas. O sea que la Reforma no suavizó las cosas en este tema. No, para nada. Aunque su teología era distinta a la del Malleus en algunas cosas, su fuerte creencia en la realidad y el peligro de la brujería hizo que la persecución fuera muy dura también en muchas zonas protestantes. Lo veían como un deber para purificar la sociedad. Vaya panorama. Pasamos del escepticismo de Agustín a la creencia literal y la persecución feroz con el Malleus y la Reforma. ¿Hubo algún momento o figura que marcara un regreso al escepticismo, pero desde dentro del sistema? Sí, y es un caso increíble. Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor español de principios del siglo XVII. ¿Un inquisidor escéptico? Suena raro. Pero es fascinante. La Inquisición española, aunque tiene mala fama, en el tema concreto de la brujería, fue curiosamente más cauta que otros tribunales en Europa. Y Salazar y Frías fue clave. Investigó el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, en Navarra. ¿Y qué encontró? Pues después de revisar miles de testimonios, llegó a una conclusión, súper escéptica para la época. Dijo que la gran mayoría de las confesiones y acusaciones eran falsas. ¿Falsas? ¿Por qué? Porque eran producto de imaginación, de sueños, de presión social, de enemistades, de problemas mentales o, y esto fue clave, obtenidas bajo tortura o amenaza. Dijo que no haría pruebas reales de los vuelos a los aquelarres ni de los pactos diabólicos como se contaban. ¡Vaya! Un inquisidor desmontando el mito desde dentro, con evidencia. Eso sí que rompe la imagen que tenemos. Totalmente. Y su informe, su insistencia dentro de la Inquisición, tuvo un peso enorme. Se cree que fue decisivo para que en España se acabaran los juicios masivos y las ejecuciones por brujería mucho antes que en otros sitios. Un ejemplo de pensamiento crítico donde menos te lo esperas. ¡Qué recorrido histórico tan lleno de cambios! Si tratamos de resumir, ¿cómo podríamos ver la perspectiva histórica cristiana sobre las brujas? Podríamos decir que la figura de la bruja, como se entendió en la época de la caza de brujas, fue como una mezcla de cosas. Estaba la condena bíblica original a la idolatría, estaba el miedo popular a la magia que hace daño, los maleficios, y, súper importante, una construcción teológica específica muy impulsada por el Malleus, que hablaba de un pacto real, físico, con el diablo. Y la caza de brujas fue un fenómeno complejo. Muy complejo. Había pánico colectivo, mucha misoginia, la mayoría eran mujeres, tensiones sociales, económicas, pero todo eso encontró como una justificación en una teología que en ese momento recalcaba mucho la acción real del demonio en el mundo. Es fuerte pensar en las vidas que quedaron atrapadas ahí. Sí, muy fuerte. Y con los fantasmas, ¿cómo se manejó esa tensión entre lo que creía la gente y la doctrina oficial? Con los fantasmas la tensión siempre fue esa. La gente creía verlos, pero la doctrina oficial decía que las almas no andaban vagando, o que si aparecía algo, eran demonios. ¿Y cómo lo conciliaban? Bueno, sobre todo en la Edad Media y el Renacimiento buscaron maneras. Se hizo popular la idea, ligada a la doctrina católica del purgatorio, de que algunas apariciones buenas podían ser almas del purgatorio. Almas pidiendo ayuda. Exacto, que Dios les permitía aparecer para pedir oraciones o misas y así ir antes al cielo. Las apariciones malas, las que daban miedo o engañaban, esas sí seguían siendo demonios disfrazados. Era una forma de darle sentido a lo que la gente contaba, sin chocar de frente con la enseñanza principal sobre el destino de las almas. Fascinante cómo buscaban encajar todo, ¿no? La experiencia y el dogma. Bueno, ya para ir cerrando esta exploración, ¿cómo resumirías la tensión principal que vimos hoy? Yo creo que el núcleo es ese contraste tan fuerte. Por un lado, la condena bíblica, súper clara y constante, a la hechicería, a consultar muertos. Y por otro, lo mucho que cambiaron las interpretaciones teológicas y cómo se construyó la figura de la bruja y el fantasma a lo largo de la historia. Vimos cómo textos como la Biblia o el Malleus y personas como Agustín, Cranmer, Lutero, Salazar y Frías
tuvieron un impacto enorme y a veces contradictorio. Exacto. Moldearon no solo ideas, sino prácticas con consecuencias reales y, muchas veces, trágicas. Pasamos de ver la brujería casi como ilusión a un pacto físico terrible y luego en algunos sitios a un escepticismo basado en pruebas. Justamente. Y eso nos deja quizá una reflexión final, ¿no? Para quienes nos escuchan. Viendo estos cambios tan radicales en la interpretación de la ilusión de Agustín, al pacto literal del Malleus y de ahí al escepticismo casi forense de Salazar, ¿qué nos dice esto? ¿Sobre qué? Sobre cómo las sociedades, incluso las muy religiosas, interpretan sus textos sagrados y se enfrentan a lo que ven como inexplicable o peligroso. Más en concreto, cómo juegan entre sí la autoridad teológica, los miedos de cada época y las creencias populares que no desaparecen. ¿Cómo todo eso da forma a la comprensión histórica? Exacto. Una comprensión que, como vimos, podía significar la vida o la muerte para muchas personas. Es como una ventana a esa danza compleja entre fe, miedo e interpretación a través de los siglos.